Capítulo 3. El método correcto. Debe ser evidente que la interpretación correcta depende de varios elementos. No basta tener el espíritu correcto al comenzar el estudio, será necesario también usar un método correcto. Aunque el intérprete tenga la sinceridad, la humildad, la reverencia y el espíritu de oración, no podrá llegar a conclusiones adecuadas si no procede usando el método correcto. Conceptos equivocados respecto al propósito del escritor, la validez de sus declaraciones doctrinales, la exactitud de los hechos históricos que relata y el origen divino del texto llevarán muchas veces a conclusiones falsas. Cuando afirmamos que existe un método correcto, no lo hacemos pretenciosamente. El método correcto se ha determinado eliminando los que son falsos, de acuerdo con la conciencia cristiana universal. Los métodos falsos fueron eliminados después de observar las conclusiones falsas que resultaron por el uso de ellos. Hay tres métodos equivocados de uso común y los hemos de examinar aquí. Cada uno tiene algo a su favor, pero cuando se aplican rígidamente, el error de cada uno se hace evidente. 1. El método racionalista. Consiste en sujetar toda la escritura al juicio humano para saber si son válidas o no sus declaraciones. Presupone que lo sobrenatural no existe y que todo texto se puede entender por medio de la razón humana. Pretende ser el método científico porque elimina lo sobrenatural según la llamada actitud científica que predomina en el laboratorio y en la mayor parte de los centros educativos. Pero al proceder así, este método viola el verdadero método científico, que no permite al investigador comenzar con prejuicios. No debe juzgar de antemano lo que investiga antes de reunir todos los datos necesarios. Los que usan el método racionalista muchas veces comienzan rechazando una de las pretensiones fundamentales de la Biblia, que Dios interviene en los asuntos humanos. Los racionalistas entonces comienzan a interpretar la Biblia usando su prejuicio como punto de partida. El resultado es que sacan conclusiones satisfactorias para sí mismos, que son muy diferentes de lo que las escrituras enseñan claramente. Este método estaba en boga especialmente durante el siglo XIX y todavía está en uso. Sin embargo, ha perdido mucho terreno en tiempos recientes aún entre los teólogos liberales. El racionalista considera que los milagros de la Biblia, así como todos los eventos sobrenaturales, no eran sino sucesos naturales que se pueden explicar por las leyes naturales que ahora entendemos, o quizás con hechos que los escritores ignoraron o menospreciaron. Afirman que los evangelistas no pensaron engañar a sus lectores, sino que escribieron convencidos de que decían la verdad. El racionalista resuelve el caso de la alimentación de los 5.000, por ejemplo, o de los 4.000, suponiendo en el primer caso que la generosidad del muchacho estimuló a todos los demás a compartir su alimento con los que no tenían nada. En el segundo caso supone la generosidad de los discípulos del Señor. No ven en este suceso nada milagroso, bien que agregan este comentario, que hubo un milagro moral en la generosidad espontánea del pueblo. En el caso cuando Jesús anduvo sobre el agua del mar de Galilea, los racionalistas ofrecen una resolución ingeniosa. Sugieren que después de remar toda la noche en la tormenta, los discípulos no se dieron cuenta de que estaban cerca de la orilla. Jesús llegó a ellos no andando sobre el agua, sino sobre la orilla del mar. De noche, esta aparición del Señor les pareció milagrosa. Los intérpretes racionalistas señalan que la preposición sobre, epi, que puede traducirse junto a, es decir, Jesús no andaba sobre el agua, sino por la orilla del mar, en la tierra. Y luego, cuando él entró en el barco, se encontraron en el lugar a donde querían llegar. Siguiendo el mismo método, encuentran explicaciones para todos los eventos sobrenaturales de la Biblia. Y cuando esto no les es posible, dicen que el texto no es correcto o que los escritores han engañado a sus lectores, contrario a su costumbre normal. Debemos observar que estos intérpretes echan mano de cualquier detalle que les pueda servir y rechazan todo lo que milita contra sus conclusiones falsas. Ha habido varias modificaciones del método racionalista que pueden ofrecernos algo de bueno para entender mejor la historia del Evangelio y los textos de los evangelistas. A mediados del siglo XIX, J. C. K. von Hoffmann de Erlangen desarrolló la idea del historiador de la salvación.
en las escrituras. Para él, las cosas más importantes no es el texto bíblico, sino la historia misma. Según este método, se le permite al intérprete criticar el texto sagrado siempre que no perjudique la historia, aunque este método contribuye algo al estudio de la historia sagrada. El intérprete puede tomar muchas libertades con el texto, contrario a la convicción general de los intérpretes conservadores. En 1919 apareció la obra de Martin Dibelius, La historia de formas de los evangelios. Esta clase de crítica literaria trata de determinar la forma oral de la tradición evangélica que existía detrás de la forma escrita de los evangelios. Luego procura clasificar y examinar las varias formas que tiene la historia. Los que siguen este método clasifican las historias como declaraciones autoritarias, milagrosas, historias acerca de Jesús y varios dichos. Estos últimos se clasifican como sabiduría, proféticos y apocalípticos, leyes y reglas para la comunidad, dichos que comienzan con la palabra yo y parábolas. Esta clase de análisis no afirma nada sobre la verdad original de la historia, solamente analiza su forma literaria. A veces, las historias son llamadas mitos o leyendas. Sin embargo, este método ayuda al estudiante de los evangelios en que nos da nuevas categorías para el material de los evangelios. Además, ayuda a desmentir la teoría documental del origen de los evangelios. Rodolfo Budman fue mucho más allá en su crítica de la historia evangélica. En 1921 publicó su obra La historia de la tradición sinóptica. Entre otras cosas, afirma Budman que no sabemos casi nada del Jesús histórico. Sin embargo, afirma que el acto de Dios en Cristo es el fundamento de la iglesia y de la predicación. Para él, la historia evangélica está compuesta en gran parte de mitos que siguen las formas judías y griegas. La tarea del intérprete es localizar estos mitos y buscar la predicación original a través de ellos, el querugma. Este proceso lo llama desmitolizar, es decir, quitar del Nuevo Testamento sus mitos para describir la declaración evangélica original. Como se puede ver, todos estos métodos se deben considerar como variantes del método racionalista. Hay algo de valor en los métodos críticos de la historia de la salvación y de las formas literarias, pero en la desmitologización de Bullman no encontramos nada de utilidad. En fin, no quisiéramos negar el uso de la razón. Dios le ha dado al hombre su inteligencia y espera que la use responsablemente. La inteligencia del hombre no le fue dada para hacerle tropezar. Se debe ocupar en el estudio correcto de la revelación divina iluminada por el Espíritu Santo. La fe y la razón no se oponen la una a la otra, especialmente cuando la razón de la persona existe en una mente sana, obediente a la revelación divina. 2. El método alegórico místico. Es otra manera de interpretar la Biblia. Este considera que toda la Biblia fue escrita como una serie de alegorías. Insiste en que no es el significado natural y evidente el que da a la Biblia su importancia, sino el sentido místico. Para ellos, místico significa oculto o espiritual. Este método fue inventado por los griegos antiguos que procuraban explicar para sí mismos sus mitos y leyendas. Algunos creyentes cristianos de Alejandría, incapaces de explicar ciertas dificultades bíblicas, adoptaron este método para recomendar las escrituras y la fe cristiana a sus amigos educados. Aunque los líderes cristianos de Antioquía se oponían, este método siguió afectando toda la historia de la interpretación bíblica, aún hasta el tiempo presente. Era usado especialmente durante la Edad Media. Hoy, la Iglesia Católica Romana apoya algunas doctrinas que tuvieron su origen en este método. Aún entre los evangélicos hay algunas creencias basadas en el método alegórico místico. Parece que una de las razones del por qué algunas sectas modernas usan este método de la misma que lo dio origen entre los griegos antiguos. Ayudar a desvanecer todo aquello que ellos creen ser contradicciones científicas, porque cuando se hace a un lado el sentido literal del texto ya no hay necesidad de preocuparse por su exactitud histórica. Un ejemplo de la forma en el que
el método alegórico místico se emplea se ve en el trato dado a la experiencia de Daniel en el foso de los leones. Para los intérpretes que usan este método, Daniel nunca estuvo en el foso de los leones, sino que se encontró preso por las tentaciones y debilidades comunes entre los hombres. Estos son representados en la historia por los leones. Por medio de la fe de Daniel salió ileso. Sus enemigos, sin embargo, cayeron víctimas de esas mismas tentaciones. La lección que encuentran en la historia es esta, que solo aquel que tiene fe en Dios puede salir triunfante sobre las dificultades de la vida. Hay un sentido en que este y otros sucesos de la Biblia pueden ser alegorizados o espiritualizados correctamente. Los predicadores lo hacen con frecuencia en sus sermones, que en otro sentido son enteramente fieles al mensaje de la Biblia. Tales eventos pueden usarse como ejemplos o ilustraciones, pero solamente cuando el sentido literal e histórico del suceso es reconocido antes. De otra manera, el resultado es una interpretación falsa del texto bíblico. Otro ejemplo común es la historia de nuestros primeros padres en el Edén. El método alegórico místico toma la parte de la historia que se refiere al árbol del conocimiento del bien y del mal como una referencia a las relaciones sexuales. De ahí tenemos el uso popular de la manzana como símbolo del contacto sexual, aunque la Biblia misma no sugiere tal cosa. Para los que lo dudan, se debe observar que la Biblia dice más tarde, cuando Adán tuvo contacto sexual con Eva, que conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Génesis 4.1. Aquí no habla alegóricamente. Hay, sin embargo, algunas alegorías en la Biblia. Se pueden reconocer por sus características que veremos más adelante. Véase, por ejemplo, Gálatas 4.24, donde la historia de Abraham, Sara y Agar es explicada como una alegoría, pero este sentido le es dado como algo adicional. Su sentido histórico no está puesto en duda. Aquí el Espíritu Santo ha dado el sentido alegórico solamente para señalar la diferencia entre los dos testamentos. Otras alegorías serán identificadas en el capítulo 17, donde se tratan como un tipo especial de lenguaje figurado. El gran error de este método es que los intérpretes hacen a un lado los hechos importantes de la historia bíblica y perjudican así el sentido claro de las escrituras. El tercer método equivocado es el dogmático. Su nombre se deriva de la palabra griega dogma, que significa enseñanza. Propiamente hablando, toda doctrina cristiana es dogma, aunque desafortunadamente esta palabra lleva cierto sentido desagradable en la mente popular. Se debe a que las doctrinas cristianas se han enseñado muchas veces en un espíritu rígido o dogmático. Sin embargo, el método dogmático no se considera equivocado por ningún espíritu dogmático, sino porque interpreta de acuerdo con los dogmas de algún grupo. Sus enseñanzas son consideradas correctas porque proceden de aquel grupo y no porque tengan mérito basado en algunos principios aceptados de la hermenéutica. Por ejemplo, la Iglesia Católica Romana usa este método oficialmente, aunque no lo llama por ese nombre. Luis Machi, que escribió con la aprobación eclesiástica, dice: el intérprete debe tener siempre a la vista lo que la Iglesia determinó sobre la interpretación de los sagrados libros. Cita luego el señor Machi en el Concilio de Trento sobre este asunto: que ninguno se atreva a interpretar contra el sentido que le ha dado y la Santa Madre Iglesia. Otra vez cita Concilio Vaticano: se debe tener por verdadero sentido de la Sagrada Escritura aquel que cree y enseña a la Santa Madre Iglesia, a la que toca juzgar del verdadero sentido y la interpretación de la Sagrada Escritura, por lo que ninguno es permitido interpretarla contra este sentido, contra el unánime consentimiento de los padres. Así como la Iglesia Católica argumenta, parece ser razonable que no interpretamos nada sin darle el sentido que le da aquella iglesia. Pero en este caso será necesario que demuestren que aquella iglesia es la única y verdadera, la que fue encargada con la responsabilidad y capacitada para interpretar las escrituras. Aún así, esta forma de entender la Biblia no es realmente un método de interpretarla, sino una prohibición de toda interpretación individual. Impone la obligación de dejar su interpretación a los oficiales de aquella iglesia. En una palabra, ese método consiste en aceptar lo que la Iglesia de uno haya declarado sobre alguna doctrina. No es, sin embargo, solamente católico romano el que usa este método. La gran mayoría de los creyentes evangélicos comúnmente interpretan ciertos pasajes bíblicos de acuerdo con las enseñanzas de sus propias iglesias, solo porque son enseñanzas oficiales o porque son las enseñanzas más
más aceptadas. Pero de esta manera pueden llegar a ser fanáticos, porque quieren interpretar sin saber ni aplicar las reglas de la hermenéutica. No es la intención de este escritor usar la Iglesia Católica como el chivo expiatorio. Sin embargo, algunas doctrinas de aquella iglesia ilustran los errores de que hablamos. Uno de los mejores conocidos es la manera de tratar el texto de Mateo 16, 18 y 19. De allí sacan la enseñanza que afirma que Pedro fue el primer papa y fundador de la iglesia. Debe admitirse francamente que el pasaje es oscuro y que presenta dificultades para los que quieren interpretarla adecuadamente y sin prejuicios. Pero el examen imparcial no nos da ninguna base para enseñar que Jesús llamó a Pedro la roca sobre la que iba a edificar la iglesia. Pero esto no parece preocupar a los que lo creen. No están preparados para abandonar la enseñanza que les ha dado su iglesia. Lo han interpretado dogmáticamente. Lo mismo sucede con otros textos tales como Mateo 26, 26 al 28. Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. La misa se encuentra en el centro mismo de la teología católica romana. De la misa depende la doctrina de la transubstanciación y esta depende del texto sobre la roca. Si entendieran el sentido figurado de las palabras, desaparecería la doctrina de la transubstanciación. También en este caso se ve que la forma de interpretar el texto es dogmática y no descansa sobre el método correcto de la interpretar las escrituras. Entre los judíos es común entender el capítulo 53 de Isaías como refiriéndose a la nación de Israel y no al Mesías. Lo entienden así porque sus rabinos le han dado esa interpretación a través de los años. Muchos evangélicos aceptan algunos sistemas escatológicos solo porque el doctor fulano o mengano así lo enseña y no porque lo hayan estudiado ellos mismos. Desgraciadamente, muchos bautistas, miembros de la Iglesia de Cristo, los creyentes pentecostales, algunos metodistas y menonitas y otros creen que la inmersión es la manera correcta de bautizar porque mi iglesia así lo enseña y no porque lo hayan encontrado en la Biblia. Todos estos son ejemplos de la interpretación dogmática. Puede o no ser correctas tales interpretaciones, pero la manera de llegar a la conclusión es incorrecta. Cuarto, el método correcto se llama gramático histórico. Siempre requiere que el individuo interprete de acuerdo con las características del idioma, especialmente de aquel idioma en que la Biblia fue escrita, así como aquel a que fue traducida. Considera que la Biblia fue escrita como historia fidedigna, es decir, que su historia no es alegórica ni compuesta de fábulas, leyendas, mitos, tradiciones, engaños, etc., sino solamente donde la misma escritura indique que algún pasaje debe entenderse en alguno de estos sentidos no literales. Este método es además el más antiguo de todos. Se puede verificar su uso antes del segundo siglo después de Cristo, mientras que los teólogos de Alejandría usaban el método alegórico para defender las escrituras. Los de Antioquía de Siria seguían usando el método literal. Allí el obispo Teófilo insistía en seguir la práctica antigua de los judíos. Más tarde, en el siglo IV, Jerónimo abandonó su método alegórico a favor del método literal. Sin embargo, Agustín nunca pudo estar de acuerdo con Jerónimo, aunque avanzó hacia el método literal. Fueron los reformadores Lutero y Calvino los que dieron el impulso principal al método correcto, por medio de su énfasis en los idiomas originales. Demostraron que el justo entendimiento de ellos aclaraba su sentido verdadero, que tenía que ser literal y no alegórico.